Tengo la camisa negra, tengo varios proyectos. No sé si los rifamos, si los eligen. Vamos a ver cómo nos va. Sí, les voy a mostrar pequeños videitos para que tengan idea más o menos a qué se refieren. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el control de posición vertical. Simplemente es un motorcito de dron desplazándose verticalmente, ¿sí? Sobre dos barras, sobre dos ejes. Entonces, ¿qué debe hacer el controlador? A partir del algoritmo, debe llevar, eh, digamos, el, el ventiladorcito, el motorcito, a una posición específica. Entonces yo le digo, entonces, por ejemplo, que lo hagamos de 30 centímetros. Antes yo le digo, llévelo a 15. Entonces él debe ir a 15. Yo lo muevo, lo perturbo y él debe superar y volver a 15. Le digo, vaya a 22, entonces él debe ir a 22. Y así sucesivamente. Ese es el primer proyectico. Y entonces eso es. Ese es el que le faltan las aspas, profe. Señor. Ese es el que usted dijo ayer que le faltaban las aspas, que se le había roto uno, yo no No, sé qué fue lo que había dicho. no, el que se reventó fue el que le falta un aspa, es al túnel de viento. No, este no la tenemos. Esta plantica, todo lo que les voy a mostrar, ninguna de las plantas la tenemos. Además, si ustedes la quieren donar, se les agradece. Pero entonces esta, digamos, es la primera. Entonces, posicionador vertical. ¿Sí? El segundo proyecto es mm, un estabilizador. Es esto. El carrito no, eso olviden el carrito, aunque podríamos hacer algo ahí. Es esto. Observen que sin importar hacia dónde mueva el elemento, el vaso siempre está en la misma posición. Vea cómo se mueven los servos. ¿Sí? Entonces, con un giroscopio, simplemente se controla la posición. Podemos poner, por ejemplo, encima una camarita, no necesariamente pues un vaso, y podemos hacer alguna prueba de que sin importar para dónde lo movamos, él esté pues siempre en la misma posición, ¿sí? Un estabilizador. Entonces, este es el segundo proyecto, un estabilizador. Perdón, profe, una Pongámosle de pregunta. cámara. Señor, ¿La programación de estos proyectos es basado en qué? ¿En el PLC o en Arduino como tal? va a ser programado directamente en MATLAB con la interfaz en Arduino. O Ok, sea, interfaz no, con tarjeta de acondicionamiento Arduino. ok. Entonces vamos a tener Arduino como tarjeta de adquisición de datos y acondicionador de sensores y actuadores. Listo, ese es el segundo. El tercero este balancín, es algo similar a, al, al sistema de posicionamiento vertical, pero este simplemente es angular. Es lo mismo. Tenemos un motorcito de dron, pero esta vez ya no sube, ya no está sobre dos barras en un eje vertical, sino sobre un pivote para controlar ese ángulo. Yo le digo, bueno, vaya a 45, vaya a 60 grados, vaya a tantos grados como yo le defina. ¿Sí? Entonces él debe llegar a la posición sin importar las perturbaciones. Es decir, si yo, por ejemplo, vamos a ver si lo golpea en algún momento. No, como que no lo golpea.
Sí. Ah, bueno, ahí lo golpea. Va la perturbación, el medio lo mueve y él debe retornar, sin importar lo que tenga que hacer, a la misma posición. ¿Sí? Entonces este es posicionador angular. Angular. Mientras que el anterior es posicionador vertical. Listo. Tenemos que este es proyecto de grado. De una vez, me parece muy bacano. Sí, a partir de las camaritas, pues el robotcito lo tiene, pero ese es chisme ahí, ese no es parte de los proyectos. Tenemos uno que es de posición. Si notan, aquí a partir de la rotación de un motor, sí, pues hacemos el control de posición lineal de este dispositivo, de este desplazador, ¿sí? Y entonces a partir del algoritmo, él lo lleva rápidamente a una posición deseada. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el sistema subamortiguado. Sin importar cómo lo mueva, el sistema debe reaccionar. Aquí volvió a ingresar el set point y el motor debe ir exactamente a donde se desea. Este, posicionador vertical, angular, posicionador lineal. Tenemos el balancín como tal. El balancín, pero con referencia dinámica. Entonces, a donde mueva el cubito, el elemento, el balancín debe llevar el carrito. Ese está bacano. Sí, realmente es chévere. Listo, entonces tenemos el balancín. Tenemos el control de nivel. Acá, el tanque inferior es solo como la reserva del agua, ¿sí? Donde toma el agua, pero el control realmente se está controlando en el de arriba. ¿Sí? Entonces incluye pues una bombita, un, una valvulita proporcional que aquí la están simulando con el servo, en fin. Creo que de ese también había otro videito. Algo muy similar. Ah, sí, es un sistema hasta casi copiado. Sí. Entonces tenemos el control de nivel. Tenemos control de velocidad de banda. Sí, entonces no importa lo que uno le ponga encima o si está libre o no, pues el sistema debe ir a los RPM que uno le diga. Sí, entonces ahí tenemos el otro, el control de velocidad de banda.
¿sí? Yo sí estoy seguro que tengo otra. Acá. Este es lo mismo, pero con un PID y obviamente este tiene un motor industrial con un reductor, pero es lo mismo. Uno le define a qué valor debe ir y él, sin importar lo que ocurre, se le pongo peso, si está libre, en fin, de ir siempre a la misma velocidad. Entonces, velocidad de banda y control de agua y el control de luz. Selecciona uno, la intensidad lumínica que desea al interior de alguna habitación y el sistema se debe adaptar. Por ejemplo, ahí le van a poner más luz, el sistema inmediatamente debe reaccionar para siempre tener la misma cantidad de luz interna en el dispositivo o en la habitación, en el cuarto, como lo quieran ver. Ah, bueno, esto no tiene interfaz gráfica. Pero ese es control de iluminación. Hay otro que es este, que es la levitación por flujo de aire. Entonces simplemente es un ventiladorcito, una turbinita en la parte inferior, ¿sí? Y al igual que el posicionador vertical, yo le digo a la bolita dónde quiero que esté, a qué altura, ¿sí? Entonces, pues el algoritmo debe generar el flujo necesario para tener la bolita en esa posición. Esto es un posicionador neumático. Pues neumático es muy dramático, pero pues como es por aire, tenemos, bueno, quien quiera, por ejemplo, hacer el seguidor de línea, pero ya con algoritmo PID, pues no habría problema. Claro que aquí los sensores no es que me agraden mucho, no, el seguidor no. Un posicionador a partir de motor DC es como convertir el motor DC en un servo. ¿Sí? Entonces se le da el set point y apenas inicie, el sistema debe ir al ángulo que le digan. Entonces, a 90 grados, a la velocidad que se haya desarrollado, que se haya diseñado el sistema de control. Entonces uno puede llegar lento, por ejemplo, a la posición, o puede llegar rápido. Obviamente, si llega rápido va a haber un amortiguamiento, entonces nos convertimos en un sistema subamortiguado, en fin, posicionador. Entonces, este es control de posición DC, motor DC. Listo. Y les quiero mostrar otros ya que son como más de proyecticos que se podrían hacer, pero pues son mucho más robustos. Sí, por ejemplo, tenemos este estabilizador, sí, de 3 ejes. Entonces, él a partir obviamente de giroscopio se sostiene sin importar lo que le pongan. Ese es como difícil también, porque el simple hecho de construirlo, como para posicionar bien los motores y todo eso, es... Sí, claro, sí. es mucho más robusto por ejemplo, aquí le metieron 10 kilogramos, entonces todo debe ser realmente resistente, ¿no? Este es un montaje mucho más robusto. Sí, por ejemplo, ahí sirve para la asistencia. Bueno, inclusive acá tienen tres, cada uno en una esferita.
Ese es el mismo principio del de Star Wars. Sí, no sé si vieron el muñequito, la bolita que ni queda, ¿cómo se llama? Porque yo sí no soy fanático de Star Wars. ¿Cómo se llama el nuevo robotcito que era como dos bolitas una sobre otra? Parecía un baloncito de fútbol. ¿Por qué robotcito si no es Aquí así? como que nadie ve eso, profe. Como que a ninguno nos gusta. No, yo me lo veo, pero no ni sé cómo es la historia ahí. Ese robotcito es hecho, o sea, ese robot es de verdad, ese no fue ni simulación, ni por computador, no, el robotcito sí lo hicieron y es con este principio. O sea, tenemos ese, tenemos, bueno, esta es una versión en maderita de uno que ya les voy a mostrar. No, no, este es el propio. ¿Mm? Sí, entonces uno le puede, pero realmente esto es una pantalla resistiva, ¿sí? Entonces realmente la pantalla es el mismo sensor, ¿sí? Por ejemplo, allí el algoritmo está solo para que la bola siempre vaya al centro, ¿sí? Pero uno le puede decir que vaya a cualquier posición, inclusive uno le puede decir que siga trayectorias. Entonces, el algoritmo de control comanda los dos motores para hacer la posición. Por ejemplo, vea, ahí ya no está en el centro, sino que cambió el set point hacia un borde. Pero sin importar, ahí está cambiando el set point constantemente. Entonces, sin importar dónde quiera posicionar, el algoritmo le define los valores a los motores. Y si también pues perturbando, si por ejemplo ahí vea, lo puso a girar, no importa si el tipo lo trata de sacar de su posición, él vuelve y retorna y puede continuar. En fin, ese es otro. Y tenemos, tenemos. Bueno, el que yo le había mostrado, el del ping pong, que me parece muy bacano, sino que implica pues hacer el posicionamiento tridimensional con tres cámaras. Sí, están ubicadas a lo alto, ancho y largo para definir la ubicación correcta del elemento. Y ya el algoritmo de control define la velocidad, posición, en fin. Y otro que no es tan volado, que simplemente es prácticamente ¿cómo se llaman las patinéticas de los centros comerciales, de los heladores? Ay, se me fue. Tengo el La almacén, malumeta. podríamos decir la maluneta. Una overboard. Sí, entonces sin importar las perturbaciones que tenga, sí, él debe siempre sostenerse en pie. Sí, pero más allá de eso, entonces tenemos definido acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 proyectos. 10 En proyectos. parejas, profe, ¿qué? Van a ser, exactamente, va a ser en parejitas, entonces realmente solo vamos a necesitar, ¿cuánto es que somos? Somos 12, 13. Somos en este momento 12 personas, 6 proyectos, 6 parejas. ¿La rifamos? Sí, profe, rífele. Profe, yo ya había escrito en el chat que yo me quedaba con el primero. No, eso rifarlo, eso porque No, cada sí, uno no, se... yo también quiero el primero. No, profe, a mí me gustaría el control del nivel de tanque. La miel del carrito, profe. Ya cada Profe, uno quiere. rífele para que no peleen. Bueno, no, No, rífelo, rífelo. No, hagamos una cosa. Los que quieran
algún proyecto, dígamelo. Y si hay dos interesan en el mismo proyecto, se rifa. Eso así me Profe, pero gusta a mí, mejor. Listo. Entonces, posicionado vertical, que es El del dron. el del droncito. Exacto, el del motor de dron. ¿Alguien lo quiere? Yo, profe. Ese fue Sebas Guerrero, ¿cierto? Y yo. ¿Ustedes son un solo equipo? ¿Ustedes son un solo equipo o son dos grupos diferentes? Profe, yo ni grupo tengo. Ah, ahí nos hacemos los dos, ¿o qué? No, yo estoy Listo. con Jenny. Listo, entonces Hablando de Juan estamos David. con Jennifer. O sea que Ah. aquí tenemos dos grupos. Con Jennifer. Y es Brian. Y el otro interesado es Brian, ¿con quién? Brian, ¿con Entonces, si quién? Juan David se quiere hacer conmigo. Hágale, hágale de una. Uy, qué Listo. peor de Brian. Listo, entonces con Juancho. Con Juan Valencia. Listo, entonces tengo en este momento un dado. par impar, profe. Sí, exactamente. ¿Quién quiere par o impar? Esto está en pijamado, ya lo pillé. Pida par. Entonces, vamos a asignarle a Sebas Guerrero par y a Brian y a Juancho impar. ¿Sí? Vamos a ver. Y cayó impar. Entonces se lo acaba de ganar. Melo. Vasco, prende el micrófono. Dejé fue la cámara. Entonces se la acaban de ganar fueron Brian y Juancho. 2 de 3, Melo, melo. ¿hay apelaciones o el 2 de 3? O no hay problema. Listo. Un estabilizador de cámara. ¿Quién lo quiere hacer? Listo. Posicionador angular. ¿Quién lo quiere hacer? Eso es del carrito, profe, ¿eso que sí? El estabilizador de cámara. Sí, No, pero el sin el No, estabilizador. el El visión de carrito angular. del balancín. Ah, ¿es el carrito Nosotros del tenemos el balancín? balancín también. Sí, el balancín es el del carrito. El carrito que tiene el ultrasonido del servomotor, ¿cierto? No me digas que todos van a querer el berraco balancín. Profe, es que está bacano. Sí, O ese sea, balancín está chévere. está bacano, no es porque se ve así sencillo o algo, no, se ve bacano, profe. Ese se ve bacano. Ese, sí pilla, pues yo pero le decía que mejor que lo rifara. Eso sí, somos muchos. No, porque yo lo rifo entre Pues los que por eso estén. se va a rifar, Ahí sí les hermano. va a tocar por número. No, por eso, exacto, ¿no? Ya sí son varios, ahí ya cambia la modalidad de la rifa, pero seguimos rifando. Entonces, bueno, Que estabilizador prenden de la cámara. cámara y piedra, papel o tijera. Uy, bien, bien. Listo. Entonces, estabilizador de cámara, ninguno. Bien. Posicionador angular. Es el del otro motorcito de dron. Ninguno, tampoco. Listo. Posicionador lineal. Profe, ¿cuál fue el último de que mostró? El control de posición motor. Que usted dijo que utilizaban los del centro comercial. Los del centro comercial. Uy, me mató. Yo he mencionado algo así. Uy, pero Richard va a lo pro. No, pero esos No, eran pues, los más robustos, esos no El de la entraban. no, pues. malumeta, profe. Ah, ya, ya. Ah, no, 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 no. Esos no son parte de acá porque ya son un montaje muchísimo más robusto. Ah, bueno, bueno. Entonces, sí, no, Profe, no, pero no. es que él quiere, profe, tiene la plata para Pero invertirle igual se adentro. dijo parecido. Mejor hecho, él va a comprar la malumeta y le quita la carcasa, le pone madera. Ah, bueno, y el otro que no les mostré es este de ping pong. Sí, él sostiene la bolita eternamente. Aunque hay uno de muchísimo más nivel que no sé por qué no se los mostré.
Ya les voy a ubicar uno que me parece excelente, pero que por algún motivo no veo. Que se entierre el cuchillo Ese. donde quiera. Vea, nada, el que quieran entrar el cuchillo es este. Claro que este es uno comercial, uno para investigación para las universidades. Pero vea la camarita aquí arriba. Es algo muy similar al otro, excepto que ya el sensor no es directamente la base, ¿sí? Ya no es una pantalla resistiva, sino la cámara arriba. Entonces, digamos, doble reto. Profe, Ese es lo que tienes en cuenta también el color de la pelota, ¿cierto? Porque yo estoy viendo que el man interviene con el palo y no lo detecta la cámara. Sí, claro. No, es que ya es todo lo que usted quiera hacer desde visión. Profe, el profe, ¿me pudiera estabilizador angular, ¿cómo mostrarle el era? listado de... El angular es el siguiente. El angular es este. Este es el angular. ¿Sí? Entonces venimos. Posicionador angular. ¿Alguien lo desea? Bien. Posicionador lineal tampoco. Balancín. Profe, es El que hay del- unos proyectos que son tan bacanos que uno como que se pone a pensarlo ahí. Yo, por ejemplo, yo estoy discutiendo con el gordo a ver cuál escogemos. O el balancín, el balancín. ¿Cuál discutir? Balancín. Profe, ¿cuál es el balancín? El del carrito, ¿cierto? el del carrito. El balancín es el del carrito. Este. Entonces, ¿qué grupos quieren este? Oye, Nosotros. gordo, entre, Nosotros. entre, entre al meet de nosotros. Entonces, Herley. Aquí van. Herley Luis. Herley Luis. ¿Alguien más desea ese proyecto? Nosotros, profe, Daniel y Arias. Profe, qué pena, es que mira que al inicio de la clase yo tuve como problemas con la conexión. Entonces, este proyecto es como para final de semestre, ¿ok? Sí, sí, es el proyecto de final. Ah, bueno. Listo. ¿Alguien más desea ese proyecto? No, listo. Entonces, vuelve y juega. Lo mismo el Bien ahí. dado. Sí, señor. Entonces, ¿quién desea, par o impar? Nosotros, par. Listo. Entonces, ustedes par y Sebas y Dani impar. Entonces, en este momento cayó uno, ole, no, no, bueno, cayó el uno. Impar, entonces Me se lo sirve, profe. ganaron Sebas y Dani. Listo, pero muchas gracias. Listo. Qué suerte tan pecueca la Luisito. ¿Cierto? No, es como tiró ese dado de gas. Uy, no. Dos de Profe, tres. tiene más ganas de lanzar un down tullido, profe, que ese lanzamiento que acaba de hacer. No, ¿cuál 2 de 3? En ningún momento te he dicho 2 de Ay, le 3. duele, le duele. Qué mal perdedor ese Henry. Profe, ¿me puede volver a mostrar el neumático, por favor? Qué pena. Por supuesto. Por supuesto. El neumático, chuchuchu, acá. Profe, no sé si. Perfecto. Entonces tenemos ayer. Profe, yo también quiero ese. Listo. Y el neumático, entonces tenemos otros dos grupos que desean. Entonces, posicionador neumático. Tenemos a Seba. Listo. Y el otro es don Juan Castro.
Y Juancho, ¿con quién es? Profe, por ahora solo, más tarde miraré con quién me hago. No sé todavía. ¿Y quién se va a hacer con Juancho? ¿Quién está sin grupo? Profe, yo estoy sin grupo. ¿Se está en grupo? ¿Se va a hacer con Juancho? Oye, ¿cuál escogió? Por El el momento, neumático. sí, Pues para por el rifarlo. momento. Para rifarlo. Ese fue el que acabo de mostrar, profe. Sí, señor. De la bolita dentro del ¿Eso qué tubo. implementos lleva? El sensor, todos son de un sensor y un actuador. Todo es con ultrasonido. Con el que No. usted esté, con ultrasonido, podemos hacerlo por visión artificial. Y esa Podemos hacerlo pantalla que está ahí no no, es pero necesaria. esa pantalla es de puro visaje, para grabar el video. Ah, bueno. No se ve para que la pantalla, porque va el sensorcito del ultrasonido aquí arriba. Es lo que hace es decir en qué posición está la pelota. Correcto, para hacer la retroalimentación. Y ya no le pone la posición deseada, ok. ¿Sí? Sí, claro que en este momento yo estoy viendo que él está supuestamente posicionándolo con la mano, aunque Sí, es como con la mano, ¿no? sí, pues Ve y que sigue a nivel de la mano. podríamos hacer lo mismo, o sea, casi que lo mismo o sea, a ustedes les pareció muy llamativo es porque se mueve a partir de la referencia variable. Casi que podríamos hacer lo mismo en todos, ponerle referencia variable. Es decir, hay un sensor simplemente para el dispositivo y para el algoritmo y otro sensor que detecte la mano. Sí, que es como acá, el sensorcito lo que detecta, vea que hay otro sensor acá. Entonces eso es lo Y que un set sería point. exactamente, el set point sería con la mano y entonces todos quedarían igualitos. Para que no, podríamos por ejemplo entonces, exacto, hacer este y casi todos con la mano o con un dispositivo al ladito para que veamos que realmente él se esté llegando bien donde supuestamente debe ser. Mira, le pongo ahí tan Pues eso está agrandados. interesante. Listo, entonces son Juancho. Richard, entonces ¿sí saber con Juancho? Sí, por mí no hay problema. Juancho, ¿hay Por algún mí problema? tampoco, profe. Por mí Igual tampoco. solo falta el Excelente. último, solo falta ver el último. Listo, entonces, venga, para que no peleen, va a tirar el dado con muchas ganas. Listo. Sí, porque no, tiene más ganado un tullido, profe. No, pues para las ganas que tengo. Listo. Richard, paro impar. Pero No, tírelo con ganas. aquí hay una niña. Jen, paro impar. Par, profe. Par. Listo. ¿Así o con más ganas? Hasta le Ah, no, giró. profesor, le gira y todo. Par. Listo. Jen sí sabe tomar buenas decisiones. Profe, no vi el de control de iluminación. Ya se lo ¿No lo muestro. mostró? Sí, señor, ya mostré todos, pero ya, entonces aquí se lo ganaron Jen y O de Castro F. C. Sí, Entonces, bailes. entonces tenemos control de iluminación, ya lo muestro. Control de luces. Acá simplemente es el control de iluminación interno. Entonces, uno define un set point, la cantidad de luz que quiera dentro de una habitación y si hay más luz o menos luz, pues él abre o cierra una compuerta, ¿sí? Con respecto a lo que se desee. Ah, bueno, está también como simple. Profe, ¿y el último? Ya le iba a mostrar, ok. El último, control de posición de motor DC, es este de acá. Este es el control de motor DC. Listo, entonces, según eso, nada, un poco de quedamos sin proyecto. Profe, Bueno, ¿quién quiere control de nivel de tanque, control de velocidad de banda, control de iluminación o control de posición? Profe, yo quiero el del nivel de tanque, por favor.
Excelente. Entonces tenemos a don Juancho Walteros. Ya tenemos 3 Juanes acá. Don Juancho, ¿quién es? Con Devia. Listo, con Karen. ¿Alguien más quiere el control de nivel de tanque? Perfecto. ¿Qué grupo nos faltan? Tengo 1, 2, 3, 4 grupos. Faltan Juan y Richard y Gerley y Luis. Profe, ese es el de carrito que hace equilibrio en las dos llantas, ¿qué tan complicado es más que todo como la programación del giroscopio y toda esa parte? No, pues realmente el acondicionamiento del giroscopio ya está. O sea que todos son funciones, todo está en la web. De todas formas, es solo caracterizarlo, pero digamos implica, pues trabajar con giroscopio implica un poquito más de trabajo, pero pues tampoco es que sea nada. O sea, todos son breves realmente. Sí, Pero acá no está el del carrito. Está el estabilizador, pero de cámara, más no del carrito. ese Se llama, estabilizador de se cámara, llama, ¿a cuántos se ejes? llama un Segway A2. Profe, yo Eso creo, es. ¿cuáles son las otras opciones de proyecto que quedan, profe? Son posicionador angular, posicionador lineal, velocidad de banda, control de iluminación, control de posición de motor DC. Bueno, Richard y Juancho, ¿cuál desean? Gerley y Luis, ¿cuál desean? Profe, yo por lo menos estoy pensando en el estabilizador de la cámara, pero pues estamos mirando a ver qué opción tomamos. Profe, ese es con giroscopio. Sí, con giroscopio y... ¿Qué Uy, tan caro es qué tan caro es un giroscopio? Bueno. No, eso vale como 8.000. Ah, profe, ¿puedo ver el 20.000, posicionador, profesor. posicionador angular y lineal? Bueno, ¿Cuánto? el ¿20.000? posicionador. Si algo así, usted no tiene todavía el de micros. Estoy con otro micros, ¿no es cierto? Pero ahí no nos pusieron giroscopio. Sí, al final de semestre. A ver, el lineal. Eso Espere, no era un acelerómetro. Eso, acelerómetro y giroscopio, es que tiene los dos. Sí, a la final terminamos usando el mismo porque tiene las dos cosas. Sí, es que tiene los dos. El módulo Arduino tiene los dos. Este es el posicionador lineal. ¿Sí? Lo que controla es la velocidad del tornillo del sinfín para posicionar el, el elemento lineal. Es el controlador lineal. Listo, profe, y el angular. Y el angular creo que ya lo tomaron. Ah, no, y el angular es este de acá. Mm, es este de acá. Uno le dice a qué ángulo llegar y él inmediatamente debe ir a ese, sin importar Ese las motorcito, perturbaciones. ¿cuántos RPM tiene que andar para levantar eso? Como a muy poquitas, porque esos motorcitos realmente pueden. Esta planta ya la han intentado montar y en las primeras pruebas, si no le ponen tope, él vuela para el otro lado, porque apenas empiece a tomar un ángulo medio horizontal, él intenta darse la vuelta completa. O sea, Ok. Profe, realmente esos motores son volados para cualquier proyectico de estos. Pero lo único que tienen que levantar realmente es su peso, su propio peso. profe, el estabilizador de cámara no lo vi. ¡Hasta Richard! El estabilizador de cámara, sí, señor. Acá es este. Atrás hay un carrito, pero realmente lo único es este. Ahí se le cayó porque no lo había prendido.
Pero una vez pone el sistema a funcionar, no importa el Uy, lado por el que lo profe, qué mueva. brutal. Y eso funciona con batería, es inalámbrico, ¿cierto? No, el algoritmo está embebido en el Arduino. Eso es lo que Pero lo llama el otro alimenta con una semestre. batería, Ah, sí, claro. para que sea inalámbrico. Ah, profe, pero yo le pregunto a Castro. Si quieres ese Listo. Richard. Profe, sí, vamos con ese. Listo. Entonces tenemos para Juancho y Richard. Tenemos el estabilizador de cámara. Oye, gordo, dale pues, ¿también ese o qué? No, hágale, escoja, papi, Yo peleaba por escoja. el mismo siempre. Ronca No, siempre, ronca. Está diciendo hace rato que ese y está roncando. Escoja el que quiera. profe, nosotros entonces también peleamos por ese. Sea original, Herley, sea original, Herley. No, escójanos cualquiera, ya que hijo de puchas. Lo que fue. Hágale caso al gordo, mejor. Y como siempre roncando, siempre tengo que ser yo el que decida. No, papi, escoja el que quiera. Como usted es el más cansón, Porque usted Vale, escoge ya, los proyectos nivel Dios y queda roncando y le toca a mí sacarlo del barro. ya hay conflicto y ni que hemos empezado a hacerlo. Listo. Vuelve. Juancho, Juancho, par o impar. Impar, profe. Listo. Puta. Y cayó par. Baila. Se lo ganamos Gerley. sí, cayó el gordo del de la sal. Pero si usted no Listo. escogió, la sala entonces es Castro. Sí, sí, ha perdido 2 veces. Juancho y Richard, entonces, ¿cuál desean? No, profe, mejor ninguno y listo. Ninguno, listo, el otro semestre eligen. Profe, No, son tan de malas que lo escogen y si Henry también lo pelea. No, porque yo lo había comenzado primero, pero como el gordo no dice nada, no decide nada, pues qué. Porque usted es un llorón. Juancho y Richard, ¿cuál de pronto les vuelve a llamar la atención? profe, me faltó ver velocidad de banda y ya los vi todos. No, simplemente es el control de velocidad. Es decir, la banda siempre debe ir a la misma velocidad, sin importar si está vacía o con mucho peso o todo. Él debe compensar todo lo que uno ponga sobre la banda. No, pues. Posicionador angular, sí. ¿O será que es lineal? No, el angular. El angular tiene un montaje más simple. Herley, de pronto no quiere decir, quiere cambiar, ¿o qué? Listo, tenemos definidos los proyectos. Excelente. Estamos acá, proyectos. Listo. Ahora, ya se imaginan la primera tareita. Bueno, la siguiente tareita más bien. Vamos a hacer una pequeña entrega parcial, pero es la teórica. Recuerden que para el segundo corte ya debe estar esto montado y acondicionado, cosa que para el tercer corte solo sea trabajar en el algoritmo, ¿sí? Pero para el segundo corte ya debe estar el montaje físico y el acondicionamiento tanto de sensores como de actuadores. Bien, es decir que tenemos más de un mes, mucho más de un mes, como un mes y medio, para trabajar, pues porque incluye Semana Santa. Pero la primera entrega parcial va a ser una pequeña investigación sobre esto para que tengamos una base teórica en que trabajar. Yo subo ahora en la tarde lo que llega la entrega, lo que llega la entrega, pues, de la primera investigación sobre este proyecto. Listo. Ahora sí, este es el que yo decía. O sea, güey, realmente no la malometa, sí, la malometa y no es. Listo, tenemos entonces
que el semestre pasado nos hizo falta un tema que por algún motivo no veo acá. Profe, hablando del semestre pasado, si era que en el Classroom todavía me aparece la clase de sistema dinámico. Sí, ahí le deberían aparecer todas. No, no le aparecen. A mí ya no me aparece. ¿No? Pues yo no lo he eliminado. A mí sí. Pues a mí solo me aparecen las de este semestre y ya. Ah, vea pues, porque yo no he eliminado a nadie. Pero de pronto por la cuenta a la que está abriendo. Si usted tenía otra de Gmail, está en la otra cuenta. No, porque era obligación inscribirse solo con la con la con la institucional. Con la institucional era obligación. Porque a mí me Yo tengo aparece... hasta automatización industrial. Todavía. Sí, sí, porque yo no los he eliminado. Ay, fue pucha, mira que no encuentro la presentación de hoy. O sea que no hay clase, ¿o qué? Mejor. Pues nos toca ir haciéndola. Ah, es que mira que no tengo presentación, no la había pasado, tengo ese el documentico. Claro, como no la vimos el semestre pasado, pues yo no lo organicé. Profe, pues clase libre y vamos investigando lo del proyecto. Es verdad, sí, mejor. Ay, antiernitos. Criterios, estabilidad de red. Bueno, muchachos. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que no alcanzamos a ver el semestre pasado. De pronto, algunas personas ya lo habrán podido trabajar, que es la estabilidad de Hurwitz para sistemas continuos. A mí ya se me olvidó todo eso. Ah, pues lo vamos a recordar. Entonces nos dicen, si es que con Luis, con Gerley, con Dani, con creo que con Sebas, también creo que ya lo habíamos visto, con Jennifer, también lo alcanzó a ver, sino que el semestre pasado si no alcanzamos. Entonces, si desean, los que ya lo vieron y se acuerdan o no lo quieren ver, si quiere, pues omiten la clase. Si no, entonces para un recordéis. Te resulta que nosotros en dinámico, listo, entonces modelábamos el sistema, obteníamos la ecuación diferencial, la linealizamos, le aplicamos la transformada de Laplace, obteníamos la función de transferencia de primer, segundo orden, en fin. Pero resulta que para poder analizar si el sistema es estable o inestable, pues obviamente toca ver la simulación, toca hacer todo. Originalmente el método sale pues porque en su momento no habían simuladores como tal. Sí, entonces era un poco más complicado conocer si un sistema era estable o no era estable. Sin embargo, en este momento es muy útil, es para conocer no solo si es estable o no es estable, sino qué tan estable es. Es decir, lo que vamos a obtener es un rango completo donde el sistema se puede mover libremente en total seguridad. Y apenas se pasa de ese límite, el sistema pasa de ser estable a inestable, se va para infinito, se vuelve loco. Sí, entonces conocer ese límite es muy adecuado para poder saber hasta dónde podemos exigir a los controladores como tal. Entonces nos dice, el objetivo del criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz es determinar rápidamente la situación de las raíces de DS. DS son los polos del sistema. Entonces aquí hay un pequeño recorderis. Recuerden que quien lleva toda la dinámica del sistema son los polos, es decir, las raíces del denominador. ¿Sí? Mientras que las raíces del numerador, que son los ceros, me implican es velocidad al sistema. ¿Sí? Y bueno, y unas características adicionales que veremos en su momento.
Pero por el momento es la dinámica y la estabilidad la tienen los polos, ¿sí? Entonces, la metodología determina las raíces en el plano complejo si están en el semiplano derecho del plano complejo, en el semiplano izquierdo o en el eje imaginario, ¿sí? Depende de dónde esté, el sistema es estable, inestable u oscilatorio, sin calcular directamente la ubicación de los polos ni nada, ¿sí? Él nos dice, vea, es estable o no es estable sin necesidad de hacer pues mayores cálculos. Este criterio, cuando se aplica al estudio de estabilidad, se centra en detectar la existencia de polos en el semiplano derecho, es decir, los polos inestables, o en el eje imaginario, oscilaciones sostenidas. Para tener solo la idea de para dónde vamos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Nosotros podemos tener un sistema sencillo, así estable, un sistema de segundo orden, un sistema bastante amortiguado, un sistema de oscilaciones sostenidas, o simplemente un sistema que se va para infinito. Puede arrancar de una o puede empezar pequeñito, empezar a oscilar, agrandar la oscilación, agrandarla, hasta que se va para infinito. ¿Sí? Cada uno de estos elementos tiene una cantidad de polos, es decir, el denominador de la función de transferencia, las raíces de ese denominador. Depende de dónde está, en el semiplano complejo. Sí, recuerden, el semiplano complejo tiene parte real y parte imaginaria. Usted nos dice, por ejemplo, este sistema, por el tipo de respuesta, yo puedo decir que es de primer orden. Como es de primer orden, tiene un solo polo, ¿sí? Y como converge a un valor finito, ¿sí? O sea, él no se va para infinito, sino que llega y se estabiliza en un único valor, yo puedo asegurar que ese polo está al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque resulta que el lado izquierdo es donde se hacen los polos estables. Mientras que el lado derecho es el lado malo, donde los sistemas se me vuelven inestables. ¿Sí? Entonces yo puedo decir acá, vea, tengo un sistema de primer orden y es estable, ese polo debe estar a la izquierda, sencillo. Es de segundo orden, perfecto, pero converge a un valor. Sí, listo, entonces debe tener polos complejos conjugados porque se nota que es un sistema subamortiguado. ¿Y cómo? Llega a un valor estable, entonces los polos están al lado izquierdo. ¿Acá qué ocurre? ¿Es un sistema de qué orden? De segundo u orden superior, ¿sí? Pero sin importar el orden, converge a un valor. Puede tener 1000 oscilaciones, pero si al final se estabiliza en un valor, uno dice que el sistema es estable. Pero ¿qué pasa? Si tiene muchos, es que los polos están muy cerquita al origen. Están muy cerquitas a la línea central. ¿Sí? Pero siguen estando a la izquierda. ¿Por qué? Porque convergen a un valor finito. Llegamos a este. Este sistema es el oscilatorio. Entonces uno dice, no converge a un valor finito. Bueno, no converge a un valor finito, pero tampoco se va para infinito. Es decir, la oscilación es sostenida a lo largo del tiempo. ¿Qué implica ese? Muy sencillo, que los polos no están a la izquierda para hacerlo estable, para que converja un valor, ni están a la derecha para que se vayan a infinito. Entonces, ¿dónde deben estar? Simplemente en todo el centro. El sistema está en todo el centro
¿Sí? Entonces no es ni estable ni inestable. Ah, pero ¿qué ocurre acá? Resulta que el sistema se me fue para infinito. Ah, pucha, para infinito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No, que simplemente puedo tener uno o más polos al lado derecho. ¿Y acá qué pasa? Uy, empezó como bien, empezó medio decente, pero se empezó a agrandar, agrandar, agrandar. ¿Qué puede implicar eso? Ah, muy sencillo, que puede tener dos o más polos al lado derecho. Y aquí hay algo importante, ¿sí? No importa, por ejemplo, si la planta tiene 100 polos. Podemos tener un poco de polos estables, muchos, muchos, muchos. No importa de cuántos de la planta. Por ejemplo, acá tenemos 6 polos estables. Ahí el sistema sería estable. Pero si al menos uno de esos, por ejemplo, el séptimo polo, está a la derecha, paila. No importa cuántos hayan acá, solo con uno el sistema ya se me inestabiliza. Bien, puede que no lo supiera. Y en ese caso, ¿cómo quedaría? O sea, según la gráfica de ese, que solamente tiene un solo polo. Ah, es muy al lado posible que derecho, quede así. Es muy posible que sea esta. Sí, por los demás polos lo hacen pues, amortiguado y todo. Es una amortiguación creciente. Entonces, muchachos, con estas pequeñas gráficas, no tan bonitas, más o menos entendido según el comportamiento cuando un sistema es estable e inestable y qué implica eso en el plano complejo. Sin haber entrado a ver nada del criterio de Rutherford-Hurwitz, nada, por lo menos este concepto inicial queda claro. ¿O alguna pregunta? Más o menos. Más o menos, listo. Ese más o menos es por, de pronto, que no queda tan claro, don Gerley. Pues es más que todo como de recordar, profe, porque pues por ejemplo, ya esos temas a mí pues como que los tengo como muy suavecitos, ya es como mirarlos bien. Listo, listo, don suavecito. Entonces, tenemos que el criterio nos permite conocer de forma rápida cuántos polos hay al lado derecho. ¿Sí? Es decir, nos dice si el sistema es estable o inestable. Pues teniendo el criterio inicial. Luego vamos a ver, bueno, y eso que me diga, ¿es o no es inestable? Eso se llama estabilidad absoluta. ¿Es o no es? Fin. Eso es lo único que me va a decir el criterio por el momento. Más adelante ya nos va a decir qué tan estable es el rango de estabilidad y eso se llamará estabilidad relativa. Sí, pero la estabilidad absoluta simplemente me dice es o no es. Y el criterio me dice cuántos polos hay a la derecha. Es decir, por ejemplo, el sistema es inestable. ¿Y por qué? Ah, porque tiene 2, 3, 4 polos a la derecha. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, el procedimiento son poquitos pasos. El procedimiento del criterio de estabilidad de Rutherford-Hurwitz es, primero, escribir el polinomio de la ecuación característica. Ah, listo. Entonces, aquí empezamos con un concepto, que es la ecuación característica. La ecuación característica es el denominador, pero en lazo cerrado del sistema igualado a cero. Entonces aquí debemos recordar álgebra de bloques. Entonces si yo, por ejemplo, tengo s más 1 sobre s cuadrado más 3s más 4, yo digo que es mi planta, que es el sistema en lazo abierto, que es la GPDS o simplemente GDS. ¿Qué quiere decir? Que en este momento lo único que tengo es esto. Una plantica, ¿sí? Una entrada y una salida. Pues resulta que esta es la mera planta. Y a la mera planta nosotros no le podemos definir si es o no es estable. ¿Qué me dice él? No, usted debe analizar la ecuación característica. Y uno dice, bueno, ¿y entonces la ecuación característica dónde sale? Me dice, no, pues simplemente es el sistema, pero en lazo cerrado.
Es decir, cierre el lazo. Si recordamos, para cerrar el lazo, nosotros, según el álgebra de bloque, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tener... bueno, y el lazo siempre retroalimenta por negativo. Sí, todo lo que son sistemas de control siempre se retroalimenta por negativo. Entonces vamos a hacer es cerrar el sistema y obtener un único bloque, obviamente retroalimentado, pero en lazo cerrado. En lazo cerrado. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Pregunta, ¿alguien recordará cómo es el procedimiento para obtener la función en lazo cerrado? Para obtener la función en lazo cerrado va a ser la función, la que sale. Entonces esto es G de S. Yo me acuerdo que se le sumaban 1, ¿no? Perfecto. La que sale sobre 1, si entra por negativo, acá es más. Si entra por positivo, aquí es menos. Pero como entra por negativo, es más. 1 más el que sale por el que entra, que en este caso sería un 1. ¿Sí? Entonces, esta es la funcioncita de álgebra de bloques para sistemas retroalimentados. Pero yo también les dije, muchachos, para que no se vayan a poner a hacer eso, hay un pequeño truquito. Y el pequeño truco, espero que lo recuerden, les va a servir mucho, les va a evitar mucho lápiz, es cuando la retroalimentación es unitaria, solo cuando la retroalimentación es unitaria. ¿Cómo? ¿Quién me dijo por ahí? Se le suma lo de arriba, ¿no es? Excelente. Entonces se conserva el mismo numerador y al denominador se le suma el numerador. Y ya con eso es suficiente para no tener que hacer el álgebra de bloques. ¿Sí? Entonces vamos a hacer es esto. Entonces muy sencillo. ¿Cómo es la función en lazo cerrado de esta que tenemos acá? Pues muy sencillo. Lo único que hay que hacer. Dice, ¿la retroalimentación es unitaria? Sí, lo único que nos dicen es en lazo cerrado, más no nos dice retroaliméntela con otra función ni con una constante, simplemente funciona en lazo cerrado, es decir, cierre el lacito, póngale, multiplíquelo por 1. Entonces, cuando es unitaria, como en este caso, entonces se conserva el mismo numerador. Bueno, entonces, ¿quién es? S más 1. Ya tenemos el mismo numerador. Y al denominador se le suma el numerador. Bueno, entonces sumémoslo término a término. ¿Ese cuadrado tiene con quién sumarlo arriba? No. Entonces simplemente ese cuadrado. Más. ¿Este 3S tiene con quién sumarse arriba? Claro, S con S. Entonces 3S más un S queda 4S. Más el término independiente. El término independiente es 4. ¿Tiene alguien con quien sumarse arriba? Sí, un 1. Entonces esto simplemente me queda un 5. Y allí ya tenemos el sistema en lazo cerrado. Y el que se analiza es este denominador de acá. Este denominador como tal es la ecuación característica, que es el denominador del sistema en lazo cerrado. ¿Recordamos eso? Por ahí, bueno, Brian sí lo recordaba. El resto de los compañeros ya lo recordamos. Sí, profe. Excelente. Entonces nos dice, bueno, lo primero es escribir el polinomio de la ecuación característica de la forma siguiente. ¿Cómo se escribe? Empezando por la máxima potencia, por el máximo grado de la función de transferencia, y vamos a asignarle al coeficiente que acompaña el máximo el nombre de A sub 0. Y va a ir disminuyendo. A medida que va disminuyendo la potencia o el grado de la función, va a ir aumentando
el nombre del coeficiente. Entonces empieza con A sub 0, A sub 1, hasta el coeficiente final, que es el término independiente, donde la potencia de S vale 0, ¿sí? Y a ese lo vamos a llamar A sub m. Es decir, vamos a tener tantos coeficientes como potencias. Y nos dice, en donde los coeficientes son cantidades reales. Y suponemos, y aquí hay una gran premisa, que todos los coeficientes son diferentes de 0. No importa si son positivos o negativos, son diferentes de 0. ¿Y qué ocurre? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una función de transferencia S a la 3 más 2S a la 2 más 4S más 3 igual a 0. Bueno, esta se puede trabajar. ¿Es estable o inestable? Aún no lo sabemos. Pero ¿qué ocurre si falta un término intermedio? Es decir, por ejemplo, tenemos 3S al cubo más, voy a ponerlo aquí como entre comillas, por ejemplo, este no existe, es decir, vale 0, S cuadrado. Digamos que el coeficiente vale 0, es decir, que este término pues no existe en la función, más 4S más 3. Como falta un término, como falta este término, o mejor dicho, su coeficiente es 0, este sistema inmediatamente es inestable. Si falta algún término, inmediatamente el sistema es inestable. ¿Sí? Entonces, la premisa es que todos son cantidades reales, ¿sí? Es decir, números reales y diferentes de 0. Ahora, nos dice, condición de estabilidad. Dado el polinomio del denominador de S, la condición necesaria de estabilidad es que no falte ningún coeficiente, es decir, que ninguno sea 0, y que todos tengan igual signo. Sí, es decir, o todos los coeficientes positivos o todos los coeficientes negativos. Entonces así podemos asegurar. Por ejemplo, aquí tenemos 3 ejemplitos. ¿Sí? Vamos a ver el primero. S a la 5 más 5S a la 4 más 3S a la 3 más 2S a la 2 más S más 8. Noten que existen todos los grados, todas las potencias, entonces no falta ninguno. Y todos son diferentes de 0. Listo, por el momento vamos bien, pero vamos a ver los signos. Positivo, 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 negativo. Hubo un cambio de signo, baila. Como hubo un cambio de signo, no todos tienen el mismo signo, entonces sistema inestable. Vamos a ver el siguiente. S a la 5, S a la 4, S a la 3. S a la 3 no está. Entonces ese coeficiente vale 0, baila. Inestable, faltó un coeficiente. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. S a la 5, S a la 4, a la 3, a la 2, pero vuelve hay un cambio de signo. De más a menos, como hubo un cambio de signo, vuelve y es inestable. ¿Sí? Entonces, realmente, para uno iniciar con el proceso, con el análisis, entonces debemos asegurarnos de que todos los grados existan y de que todos los coeficientes tengan el mismo signo, sea que todos sean positivos o sea que todos sean negativos. Bien. Entonces nos dice, sin embargo, la condición anterior no es suficiente para asegurar la estabilidad. Es decir, no es suficiente solo con saber que existan todos los grados y que todos tengan el mismo signo. Así no podemos asegurar que los siguientes polinomios sean estables. Pueden serlo o no. Por ejemplo, acá existen todos los grados. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos son positivos. Bien, parece que de entrada no es inestable, pero no sabemos si es estable o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hemos hecho el procedimiento de Ropst-Hurwitz. Igual acá abajo. S a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0. Existen todos. Y todos tienen el mismo signo. Todos son negativos.
Pero eso no es suficiente. Puede ser o no puede ser estable. Toca hacer el criterio como tal. Ahora, luego de que ya tenemos organizado y definidos quiénes son los coeficientes, entonces, si todos los coeficientes tienen el mismo signo, realmente aquí los vamos a tratar como positivos. Y uno dice, pero venga, no me están diciendo que pueden ser negativos. Ah, muy sencillo. Es si usted multiplica todo por -1 y los mete a esta matriz. Es como si fuera esto. Si por ejemplo no los tenemos 3s más 2 sobre menos 3s al cuadrado menos 4s menos 5, menos 7, ¿sí? Aquí uno dice, listo, voy a trabajar con esto de aquí abajo. Ah, pues que todos negativos. Pues que muy sencillo, usted puede factorizar ese menos, mandarlo más bien para arriba, menos 3s más 2, y trabajar con el análisis aquí abajo positivo. Entonces, que todos los signos que todos sean del mismo signo, no implica que realmente la dinámica sea negativa. Sí, entonces la idea es siempre trabajar a partir del punto 2 o ingresar todos los coeficientes a la matriz de Red-Hurwitz de forma positiva. Y ordene los coeficientes del polinomio en renglones y columnas, de acuerdo con el patrón siguiente. Entonces vamos a empezar. Si notan, hay una primera columna que es la columna guía para saber cuántas filas vamos a tener, iniciando por la máxima potencia o máximo grado de nuestro polinomio. Entonces, por ejemplo, si es de orden 3, antes van a ver cuántas columnas. Va a haber S a la 3, S a la 2, S a la 1, hasta llegar a S a la 0. Ah, que es de orden 10. Antes va a haber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hasta 0. Esa es la cantidad de filas que vamos a tener. ¿Y cómo se organizan las columnas? Se organizan iniciando siempre digamos, los coeficientes pares, ¿sí? O los subíndices pares a sub 0, a sub 2, a sub 4, a sub 6, a sub 8, a sub 10. Y la segunda columna, los impares, a sub 1, a sub 3, a sub 5, a sub 7, a sub 9, etc. La tercera columna ya nos cambió de letra, por B, la cuarta por C, la quinta por D. Uy, ¿cómo así que B si aquí arriba solo hay A's? ¿Cuál B ni que 8 cuartos? No, es que resulta que los coeficientes B, C, D, en fin, se evalúan de la siguiente forma, a partir de unas formulitas. Pero esas formulitas no es que se las tenga que aprender, más bien se analizan de dónde salen. ¿Sí? Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo es que escuché como entrecortado? Densa la información, pero bien, profe. No, de todas formas, cuando empecemos a hacer los ejemplitos se ve ya mucho más Eso sí, suavecita. ya toca rayar para empezar. Sí, señor. Eso vamos a hacer. Entonces, resulta que tenemos B sub 1, B sub 2, B sub 3. Ah, bueno, aquí está, aquí es B sub 3. C sub 1, C sub 2, C sub 3, D sub 1, D sub 2, en fin. Hay una formulita que es con la multiplicación de los elementos previos. Y uno dice, eso está como pesado. ¿Cómo se hallan? No, es que es muy sencillo. Simplemente, con el orden que está acá, uno la halla de la siguiente manera. Para los que tenemos muy mala memoria como yo, sí, yo soy incapaz de aprenderme algo de memoria. Por ejemplo, ¿cómo se hallan los primeros coeficientes? Entonces uno dice, no, de aquí a que uno aprenda a sub 1 por a sub 2 menos a sub 0 por a sub 3 sobre a sub 1, y eso solo es b sub 1 y b sub 2, entonces a sub 1 por a sub 4 menos a sub 0 por a sub 5 sobre a sub 1, mejor dicho, aprendérselos de memoria, pues no es la manera ideal. Pero entonces, si nosotros lo vemos de forma gráfica, es mucho más simple. Por ejemplo, van a notar que sin importar cuál b sea, por ejemplo, b sub 1,
B sub 2, B sub 3, inclusive hasta B sub 4, en fin, lo que se requiera. Todos los denominadores siempre son el mismo. ¿Sí? Entonces el denominador siempre es el mismo. ¿Y quién es el denominador? Siempre será el de la columna anterior. Siempre será el de la columna anterior, siempre será el primer término de la columna anterior. Es decir, si yo me paro aquí, en esta fila donde están las B, ¿dónde voy a mirar el denominador? Ah, en la fila anterior. Primer término o primer término de la primera columna va a ser siempre mi denominador. ¿Y eso para quién más aplica? Ah, para todos. Para todos los elementos. Es decir, si esto es solo para las B, pero si yo voy a poner, por ejemplo, la C, entonces yo voy a hacer la C, entonces C sub 1, C sub 2, C sub 3, etcétera. ¿Quién es el denominador? Ah, muy sencillo. Separa 1 en la fila de la C, mira la fila anterior y el denominador simplemente será el término, el primer término de la primera columna, es decir, que el denominador será B1. Entonces, para todas las C va a ser B1, B1, B1 y B1. Listo, ahí ya empezamos a organizar la formulita. Entonces, no es que uno tenga que aprenderse esto, sino que ve. Entonces, siempre el denominador de la fila va a ser el primer término de la fila anterior. Listo. Ahora, si van a notar, en estas ecuacioncitas hay unos términos fijos. Siempre son los mismos términos fijos. ¿Quiénes son? El primer término de cada una de las operaciones de las restas. Entonces, el A sub 1 y el A sub 0 siempre son fijas. El A sub 1 y el A sub 0. Uno dice, ah, bueno, bacano, pero si no me acuerdo cuál es, no, es que es muy sencillo. Usted, para determinar cuál es el numerador, entonces tenemos que el denominador siempre es el mismo. Y el numerador, siempre estos dos términos son los mismos. ¿Y quiénes son? Exactamente los mismos de la fila anterior y de dos filas anteriores. Es decir, si yo me paro en B1, entonces ¿quién va a ser el numerador? Ah, simplemente el primer término fijo de la fila anterior y el primer término de hace dos filas. Es decir, A sub 1 y A sub 0. 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 Igual acá, si yo quiero analizar la fila de C1, ¿quiénes van a ser los fijos? Ah, muy sencillo. Me paro en C sub 1 y los fijos siempre van a ser los dos anteriores, es decir, B sub 1. Y noten pues que ese primer término siempre es común con el denominador. ¿Y quién va a ser el otro término fijo? Ah, el de hace dos filas. Ah, pues muy bien, A sub 1. A sub 1, A sub 1 y A sub 1. Y esos son los términos fijos. Siempre son los mismos. Son fijos para toda operación. Toby. Listo. Y ahora, ¿cómo se define? Bueno, siempre también es una resta. Una resta, una resta, una resta, una resta, una resta, una resta. Y ahora, ¿cómo determinar entonces los que son variables? Ah, muy sencillo. Si ustedes notan acá, son A sub 2 y A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Dice, ah, listo, pues uno los arma así por orden. Ah, listo, puede hacerlo así o simplemente lo hace gráficamente. Si vamos a hallar B sub 1, la primer columna ya no la podemos usar. Uno dice, uy, ¿por qué no la podemos usar? Ah, pues porque ya está aquí en los fijos, ya lo estamos usando en todas y cada una de las formulitas. Ya lo estamos usando en todas las formulitas. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la siguiente que puede usar? Ah, pues muy sencillo. Si usted quiere hallar B sub 1, entonces, ¿cuál usa? La siguiente columna. Si usted quiere hallar B sub 2, entonces, ¿cuál
¿cuál usa? Ah, pues la siguiente columna. Si usted quiere hallar B sub 3, entonces, ¿cuál usa? Ah, pues la siguiente columna. Es decir, si usted está calculando B sub 1, entonces, ¿quién va acá? En orden, va a ir A sub 2 y A sub 3. Si va a hallar B sub 2, en orden, va a poner A sub 4 y A sub 5. Para hallar B3, entonces, ¿a quién va a usar? A sub 6 y A sub 7. ¿Sí? Igual para las B. Ah, ¿qué pasa para las B? Entonces yo me paro aquí en B para la C. Para la C. Si yo me paro en la C, entonces ¿qué va a ocurrir? Ah, que yo ya no puedo usar estos dos valores de la primera columna. ¿Por qué? Pues porque ya los estoy usando en todos y cada uno. B sub 1 y A sub 1, B sub 1 y A sub 1, B sub 1 y A sub 1. Entonces no puedo usar esa primera columna. Entonces, para hallar C sub 1, lo hallo con la siguiente columna. Para hallar C sub 2, lo hallo con la siguiente columna, en el orden. Entonces, primero C sub 1, entonces va a ser la siguiente columna, y en el orden, es decir, primero el de arriba, A sub 3 y B sub 2. Entonces, esto sería A sub 3 y B sub 2. Para hallar C sub 2, entonces con la siguiente, A5 y B3, A5 y B3, y el siguiente, C sub 3, va a ser A sub 7 y B sub 4. Entonces, A sub 7 y B sub 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el C sub 3 que acabamos de hallar. El C sub 3 nos dice B1 por A7. Entonces, C sub 3, B1 por A7, menos A1 por B4, menos A1 por B4 sobre B1. Y entonces así uno puede sacar de manera ilimitada todos los coeficientes. ¿Cómo vamos? O simplemente lo aprenden de memoria y ya. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Pero al final es algo como medio mecánico, ¿no? Uy, Totalmente. profe. Pero de memoria. No. O sea, No, que es más así fácil por el... aprenderse la secuencia y listo. Pues Exacto, es meto la muy... hojita a la calculadora. También ingeniero, pues ya ustedes pueden programar y hacer lo que quieran, realmente. Listo. Entonces, entonces completamos toda la matricita. ¿Sí? Entonces, una vez completada toda la matriz, ¿sí? Hacemos el tercer y último paso. Analizamos los resultados. ¿Qué nos dice? El criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz plantea que el número de raíces de la ecuación con partes reales positivas es igual al número de cambios de signos de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Así o más sencillo. De todas formas, se los traduzco al castellano. El criterio de estabilidad plantea que el número de raíces de la ecuación, listo, entonces las raíces de la ecuación, ¿qué son? Pues los polos, las raíces de la ecuación característica. Entonces, si nosotros ya hemos retroalimentado, ¿quién es la ecuación de la ecuación característica? Es el denominador, ¿sí? Es decir, los polos. Y nos dice, la cantidad de polos con partes reales positivas, entonces uno dice, si ustedes se acuerdan, entonces hay unos polos complejos conjugados y todo el cuento. Entonces, por ejemplo, dice, menos 2, que un polo hallado, menos 2 más o menos 3J. Muy sencillo. ¿Dónde está ubicado? En menos 2, en la parte real, menos 2, y en más o menos 3J. Entonces tenemos un polo acá en 3J y un polo acá en menos 3J. ¿Sí? Entonces tenemos ubicados estos dos polos. Entonces nos dice que él plantea que el número de polos con partes reales positivas, resulta que la ubicación nos la está dando es la parte real del polinomio, no la parte compleja, sino la parte real es la que me define si está a la izquierda o está a la derecha. Entonces, si es positivo, por ejemplo, teniendo más 2
más o menos 3J, mismo polo, mismos valores, mismos números, pero esta vez ya no está al lado izquierdo. ¿Dónde está? Ah, está aquí en más 2. Más 2 y en 3J. Es más o menos 3J. Ah, resulta que tener polos con parte real, ¿sí? No la parte imaginaria, sino con parte real positiva, es tener polos al lado derecho. Es tener polos al lado derecho. Entonces aquí nos está diciendo que el número de raíces de la ecuación con parte real es positiva, es decir, polos al lado derecho, que la cantidad o el número de los polos al lado derecho es igual al número de cambios de signo de los coeficientes de la primera columna del arreglo. Es decir, si yo aquí tengo positivo, 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 negativo. Cuando hay un cambio de signo de positivo a negativo, quiere decir que aparece un polo al lado derecho. Y sigue, por ejemplo, si fuera negativo, 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 y por acá, negativo, positivo. Ajá, volvió a haber otro cambio de signo. Simplemente eso que indicaría un segundo polo. Y entonces, el criterio nos dice que la cantidad de polos negativos, o bueno, de polos inestables, o polos en el semiplano complejo derecho, o la cantidad con partes reales positivas, como usted lo quiera llamar, es decir, que estén a la derecha, ¿sí? La cantidad de polos a la derecha va a ser igual al número de cambios de signo. Y solo en la primera columna, solo se analiza la primera columna. Si hay 4 cambios de signos, quiere decir que hay 4 polos inestables. Si hay 10 cambios de signo, quiere decir que hay 10 polos inestables. Y como ya lo habíamos planteado, solo con uno, con que haya un solo polo, el sistema es inestable. Ahora, si hay 2, 3, 4 polos inestables, pues el sistema es muchísimo más inestable. Varias cositas. La primera es que la condición necesaria y suficiente para que todas las raíces de la ecuación se encuentren en el semiplano izquierdo, ¿sí? Encontrarse en el semiplano izquierdo, es que el sistema es estable, es que todos los coeficientes de la ecuación sean positivos y que todos los términos de la primera columna del arreglo tengan signo positivo igualmente, es decir, que no haya ningún cambio de signo en ningún lado. Interpretación, ya la acabamos de dar, pero pues aquí están palabritas, que el número de cambios de signo en la primera columna de la tabla coincide con el número de raíces en el semiplano complejo derecho. Sí, es decir, número de cambios de signo es igual al número de polos inestables. Y hay una limitación para aplicar el criterio, y es que el criterio de Root no puede aplicarse para sistemas que presenten retardos puros. Un retardo puro es un tiempo muerto. Sí, por ejemplo, el de primer orden. K sobre tau S más 1. Sí, sistema de primer orden y podría tener un tiempo muerto. Si y un retardo puro, no es ni siquiera este tiempo muerto. Sí, este tiempo muerto es un retardo, pero un tiempo muerto es cuando, un retardo puro, perdón, un retardo puro es cuando el tiempo muerto es mayor a 0.5 tau. Es decir, es cuando es más de la mitad, es cuando el retardo es más de la mitad de la constante de tiempo del sistema. Por ejemplo, si la constante de tiempo es de 3 segundos, el retardo no puede estar por encima de 1.5. Si está por encima de 0.5, entonces ya no es un tiempo muerto, sino un retardo puro. Sí, pero digamos que en ese momento ni siquiera nos va a interesar si tiene o no tiene retardo. Vamos a ver solo el sistema como tal. Vamos a hacer el siguiente ejemplito. Vamos a ver el siguiente ejemplito. Qué pena, yo me sincronizo aquí con mi celular al Jamboard.
Y vamos a ver un ejemplito, porque eso así con tanta teoría, un poquito complicado. O que nos dice, por ejemplo, Karen no entró. Karen está entrando a las demás clases, porque creo que ya he visto que no ha podido entrar como que a varias clases de las mías. O alguien sabe si tiene algún problema o algo. Sí, profe, tiene problemas de conexión. ¿De conexión? Ah, bueno, gracias a Dios de conexión y no otro tipo de problemas más malucos. Bien. Por ejemplo, Juancho Valencia, ¿entendido todo lo de Ruth Hurwitz solo así con la teoría? Ha muerto. Nos voló Juancho. Entonces déjenme un segundito, yo copio acá la funcióncita de transferencia. Por ejemplo, voy a hacer la función de transferencia S sobre S a la 4 más 2S al cubo más 3S al cuadrado más. Listo. Ya. Entonces, don Juancho Castro, ¿entendido solo con ver teoría? No, profe. Me lo imaginé. Listo. Entonces vamos a hacer el primer ejemplito. Entonces tenemos, por ejemplo, ay, cómo me quedó chiquito. Bueno, ni modo. Vamos a tener que, por ejemplo, el sistema tiene esta función de transferencia. S más 1 sobre S a la 4 más 2S al cubo más 3S al cuadrado más 3S más 4. ¿Sí? Un sistema de cuarto orden. Pero resulta que este es el mero sistema, es decir, está en lazo abierto. ¿Sí? Entonces, por favor, les pido que me digan cuánto es ese sistema, pero en lazo cerrado. ¿Cómo queda ese sistema en lazo cerrado? ¿Ninguno? O sea, que la retroalimentación Pues, sea solamente sería sumarle el S más 1, ¿cierto? Perfecto, eso es lo único que toca hacer. O sea, que quedaría exactamente los primeros 1, 2, 3 términos iguales. Quedaría Perfecto. 4S más 5. Más 2S al cubo, más 3S al cuadrado. Listo. Y muy bien, entonces tenemos acá 3S, por acá tenemos otra S, pues 3 más 1, 4, entonces 4S, más, y el último término es 4 y 1, 4 más 1, 5. Perfecto. Ya tenemos el sistema en lazo cerrado. ¿Ha sido más duro? Ya tenemos el sistema en lazo cerrado. Perfecto. Ahora, ¿qué va a pasar? Necesitamos hacer el primer punto. Y el primer punto nos dice, escriba el polinomio de la ecuación característica, es decir, el denominador en lazo cerrado, igual a 0. Ah, bueno, muy sencillo. Entonces vamos a coger y vamos a decir, la ecuación característica de este sistema, la ecuación característica, va a ser simplemente el denominador, entonces, S a la 4 más 2S al cubo más 3S al cuadrado más 4S más 5 igualado a 0. O sea, solo con igualar eso a 0, ya. Esta es la tal ecuación característica. Acabamos de hallar la ecuación característica de ese sistema. Sí, que es el denominador en lazo cerrado igualado a 0. Bien. Ahora, nos dice, y defínalo expréselo de la siguiente forma, en donde los coeficientes son cantidades reales. Ah, bueno, y nos dice, vea, quien acompaña la máxima potencia, llámelo a sub 0, y de ahí en adelante, váyalo aumentando. Ah, bueno, entonces definámoslo.
Entonces, ¿cuánto vale A sub 0? Muchachos. Pues son los coeficientes, ¿no? Correcto, son los coeficientes de los 4. numeritos. A sub 0, Sería A sub, 1. A sub 0 es el coeficiente que acompaña a la máxima potencia. Piloso, que la máxima potencia, A la izquierda, derecha. exacto, es 4. ¿Y quién es el coeficiente que lo acompaña? Un unito. Correcto. Entonces, A sub 0 es 1. A sub 1, entonces es el que acompaña al siguiente. 2. 2, perfecto. A sub 2, el que acompaña al siguiente. 3. 3. A sub 3, el que acompaña al siguiente. 4. Y el último es A sub n. El último es A sub n. Es decir, que el término independiente siempre tiene que ser igual a la máxima potencia. ¿Sí? Ese va a ser 5. Es decir, n en este caso es la máxima potencia. ¿Cuál es el orden? Es de orden 4. Entonces n va a valer 4. Es decir, que en los coeficientes siempre vamos a llegar hasta A sub n. Es decir, en este caso, hasta A sub 4. Bien, entonces ya tenemos definido los coeficientes. Perfecto. Nos dice, debe verificar que todos sean reales y que sean diferentes de 0 y que no haya ningún brinco. Entonces, S a la 4, S a la 3, S a la 2, S a la 1, S a la 0. No hay ningún brinco. ¿Todos son positivos? Sí, todos son positivos. Ah, perfecto. Pues podemos continuar. Nos dice, segundo, si todos los coeficientes son positivos, ordene los coeficientes del polinomio en renglones y columnas de acuerdo con el siguiente patrón. Ah, listo. Entonces nos dice, vamos a hacer la columnita. Y arrancamos. Entonces, la primera fila es la que se va a llamar S a la 4. Puedo ponerlo. S a la 4 será la primera fila. Y de ahí para abajo hasta S a la 0. S a la 3, S a la 2, S a la 1 y vamos a llegar solo hasta S a la 0. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto. Usted no lo tiene que dividir, pero pues lo divido acá para que quede más visualmente más simple. Uy, increíble, hice líneas derechas con los mouse. Listo. Entonces tenemos que las columnas van a tener que la matriz va a tener 1, 2, 3, 4, 5 filas. Bien. ¿Y quiénes vienen aquí adentro? Ah, pues simplemente en la primera columna, pero en la primera fila van todos los coeficientes pares. A sub 0, a sub 2, a sub 4. No los números pares. No los números pares, sino los coeficientes de subíndices pares. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlos. Empezando por A sub 0, entonces vamos a poner A sub 0. ¿Cuánto vale A sub 0? 1. Vamos a poner vamos a poner 1. Ahora, el siguiente par es A sub 2. ¿Cuánto vale A sub 2? A sub 2 vale 3. Luego vamos a poner A sub 4. ¿Cuánto vale A sub 4? Vale 5. ¿Hay A sub 6? No, no hay A sub 6. Antes ni para qué ponerlo. ¿Sí? Luego me dice, en la segunda fila, coloque todos los impares. Ah, bueno, entonces coloquemos los impares. Entonces nos dice que A sub 1 va a ser igual a 2, que A sub 3 va a ser igual a 4 y
que A sub 5 no existe. Bueno, entonces, si quieren lo ponen, si quieren no lo ponen, vale 0. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Sin ningún misterio. Recordando esto, nosotros ya lo habíamos visto. Sí, señor, tal cual. Y quienes no lo habían visto, ¿cómo lo ven? Facilito, profe. Breve. Realmente eso es más breve que un berraco. Bien. Ahora, ¿quién sigue? Ah, pues empezamos ya a calcular. ¿Quién sigue? Te siguen B sub 1. Eso para gustar. Sigue B sub 1. Sigue B sub 2. Y sigue B sub 3. Aunque vamos a notar que B sub 3 puede desaparecer. Listo. Vamos a ver. ¿Y cómo se calcula B sub 1? Ah, pues con la fórmula que Richard se aprendió de memoria. Dice, no, profe, yo no me la aprendí. Ah, entonces extraigamos la forma como sea. Entonces B sub 1. Denominador. Ah, simplemente el elemento de la fila anterior. ¿Quién es? A sub 1. Y realmente podemos de una vez calcular B sub 2 y podemos calcular B sub 3. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo denominador. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes van fijos arriba? Ah, muy sencillo. Siempre van fijos los de los dos elementos de las columnas anteriores. Ah, muy sencillo. Entonces viene A sub 1 es fijo para todos, A sub 1, A sub 1 y A sub 1. Y el otro valor fijo es A sub 0. Entonces, menos A sub 0, menos A sub 0, menos A sub 0. Listo. Quiero calcular B1. Antes lo hago, obviamente no con la primera columna porque ya la usé, ya son los fijos, sino con la siguiente. Y en orden. A sub 2 y A sub 3. Entonces acá tenemos por A sub 2 y por A sub 3. Y pues simplemente hagamos el reemplazo. Entonces, A sub 1, ¿cuánto vale A sub 1? Voy a ponerlo aquí encimita, aunque me va a quedar muy ordinario, pero me disculpan. A sub 1 vale 2. A sub 2 vale 3. Menos A sub 0, que vale 1. Y por A sub 3, que vale 4. A sub 3 vale 4. Y todo eso va a ser sobre A sub 1, que vale 2. Entonces vamos a tener acá 2 por 3, 6. 6 menos 4, entonces vamos a tener 6 menos 4 sobre 2. 6 menos 4, 4, dividido 2. Vamos a tener 1. No, 6 menos 4. Ah, es 6 menos 4, perdón. No es 6 menos 2. 6 menos 4, 2. 2 dividido 2, 1. Entonces, habremos acabado de hallar el valor de B sub 1. B sub 1 vale 1. ¿Sí lo vieron? ¿Lo repetimos? ¿Se ve obvio? ¿Simple? Se ve trabajable, profe, la verdad se ve. Lo único es que cuando se multiplica, que decide multiplicar por A2 y A3. Porque, pues, como. Acá, lo que les decía ahora. Acá, si yo necesito hallar B1, acá, los coeficientes, bueno, nosotros ya definimos unos fijos, que son A1 y A0, A1 y A0, A1 y A0. Eso siempre son fijos. Pero para hallar, por ejemplo, el coeficiente B1, entonces uno lo hace con la siguiente columna. Entonces, B1 realmente lo vamos a hacer con A2 y con A3. B2 lo vamos a hacer con A4 y con A5. B3 lo vamos a hacer con A6 y con A7. Siempre se hacen con la columna siguiente. Ah, listo, profe. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a hallar el siguiente. Vamos a hallar B2. Por ejemplo, acá. B2 lo hallamos con la columna siguiente. Entonces, B2 lo vamos a hallar con A4 y A5. Correcto. Entonces, vamos a poner, qué pena,
vuelvo y me conecto a mi celular, B4 y B5, espere que la pantallita se me agrandó, entonces vamos a hallarlo con las siguientes son A4 y A5. Queda 5. Entonces, esto sería, ¿cuánto vale A sub 1? A sub 1 vale 2. Entonces, esto es 2 por A sub 4. A sub 4 vale 5 menos A sub 0. A sub 0 vale 1 por A sub 5, que vale, A sub 5 no existe, vale 0. Es decir, que esta primera parte vale 0. Y A sub 1 vale 2. Entonces me queda 2 por 5, 10, divido 2, pues simplemente me da 5. Entonces ya tenemos el B sub 2 acá, que va a valer, sí, ahí sí lo hice bonito. Va a valer 5. ¿Sí? Vamos a ver B sub 3. B sub 3 se hace con la siguiente columna, acá. ¿Cierto? ¿Cuánto van los coeficientes? 0 y 0. Entonces esto es 0, 0 por 0, 0, menos 0, 0, 0 sobre cualquier cosa, 0. Entonces vamos a ver de una vez que B sub 3 es 0. Es decir, ha desaparecido. Ahora, llegamos a la columna de la C. Entonces vamos a tener C sub 1 C sub 2, ¿sí? Y será necesario poner C sub 3. No, porque como C sub 2 se calcula desde acá, pero realmente ya no va a tener sentido, va a ser 0. Entonces C sub 3 ya ni siquiera va a existir. Es más, en este punto ya no va a existir ni C sub 3 ni C sub 2. Pero dejémoslo ahí hasta C sub 2. ¿Sí? Y empecemos a calcularlo. Entonces, C sub 1 y C sub 2. Y vuelve y juega, muy sencillo. Denominador, simplemente el inmediatamente anterior. ¿Quién es? Es B sub 1. ¿Y B sub 1 cuánto vale? 1. B sub 1 y B sub 1 que valen 1. Listo. Los fijos. Los fijos son los de las columnas anteriores. Entonces B sub 1 siempre viene acá, B sub 1 y B sub 1. ¿Y quién es el otro fijo? A sub 1. Columnas anteriores. A sub 1 y A sub 1. Listo. Voy a hallar C sub 1. Me paro acá. Me toca hallarla no con la columna directa, sino con la siguiente. A sub 3 y B sub 2. En ese orden. Entonces, A sub 3 y B sub 2. Y para hallar C sub 2, con la siguiente columna, A sub 5 y B sub 3. A sub 5 y B sub 3. Y ya, simplemente reemplazo numeritos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto vale B sub 1? Pues B sub 1 vale 1. Entonces, esto es 1. ¿Cuánto vale A sub 3? A sub 3 vale 4. ¿Cuánto vale A sub 1? Vale 2. ¿Cuánto vale B sub 2? Vale 5. Y entonces, esto es 1 por 4, 4. Menos 2 por 5, 10. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 sobre 1. Vamos a obtener menos 6. Entonces ya tenemos que C sub 1 es menos 6. Vamos a hallar C sub 2. C sub 2 nos dice B sub 1. B sub 1 vale 1 por A sub 5. A sub 5 no existe, vale 0. Entonces eso ya dio 0. A sub 1 menos A sub 1. A sub 1 vale 2 por B sub 3. B sub 3 vale 0. Véalo acá. Esto era 0 por 0, 0 por 0. Entonces acá. Y aquí volvemos a llegar.
1 por 0, 0, menos 2 por 0, 0, 0 menos 0, 0, dividido cualquier número, esto nos dio 0. Entonces, C sub 2 es igual a 0. Bien, ¿qué nos falta? Última fila. Vamos a anotar una cosita y me voy a volver para la genérica. Si ustedes van a anotar, siempre las últimas dos columnas van a tener un solo... ¡Ay, qué dramatismo! Las últimas dos columnas siempre van a tener un solo numerito. ¿Sí? Entonces, así ustedes no hayan hecho el cálculo, van a saber que las últimas dos columnas no tienen elementos adicionales, solo tienen una única columnita de valores. Como lo vemos acá, C sub 2 vale 0 y realmente solo tenemos que calcular C sub 1. Igual acá para D1. El último es D1. Y el D1, ¿cómo se calcula? Uy, qué pena, voy a hacer una cosa tan ordinaria, pero pues para no gastar, para no irme a otra hoja, voy a calcularlo en este cuadrito. Perdón, ¿por qué C2 le dio 0? Que es que no la pillé ahí. Porque usted hace que 1 por 0 es 0, ¿cierto? Sí. Y por 2 es 12, ¿no? ¿O eso es qué número es? Eso es 0, ¿cierto? Totalmente cierto. Luisito, es que me quedó ese 0 como un 6, ya se lo corrijo. Ah, listo, ahora ya lo entiendo. Ya lo pillé. Sí, porque era B sub 3, vea. B sub 3 y B sub 3, véalo aquí arribita, que dio 0. Sí, listo, ya lo vi, ahora sí. Bien, bien. Qué pena ahí con el número tan feo. Listo. Y ahora vamos a hallar D1. Entonces, ¿quién halla D1? Pues en cualquier esquina. Pero este D1 de acá, vamos a armar nuevamente nuestro dedito. Entonces vamos a hallar D1, fila anterior, entonces esto se divide por menos 6. Bueno, vamos a hacerlo en letras. Esto sería C1. C1 vale menos 6. Arriba C1 es fijo. Y el otro fijo es B1. ¿Sí? Como quiero hallar D1, entonces voy con la columna siguiente. Entonces son B2 y C2. Entonces por acá son B2 y C2. Y simplemente reemplazo. ¿Cuánto vale C1? C1 vale menos 6. ¿Cuánto vale B2? B2 vale 5. Ahora, ¿cuánto vale B1? B1 vale 1. ¿Cuánto vale C2? C2 vale 0. Entonces, esto es 0, 0. Me queda menos 6, se da con menos 6. Simplemente me dice que D1 valió 5. Y hemos completado la matriz. ¿Sí? Vea, acabamos de completar la matriz, ya llegamos hasta el último campo. ¿Sí? ¿Qué nos queda? Simplemente analizar. Simplemente analizar. Primera columna. Entonces, voy a traerme el dibujito. Esta fue nuestra columna. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar primera columna. Tenemos plano complejo S, parte real, parte imaginaria. Donde dice, de la primera fila es positivo. Segunda fila es positivo. No hay cambio de signo, entonces eso indica un polo estable. ¿Dónde? Ni idea. Solo sabemos que es un polo estable. Luego, de positivo a positivo. Ah, no hay cambio de signo, quiere decir otro polo estable. ¿Dónde? Ni idea, solo sabemos que es estable. Luego nos dice, de positivo a negativo. Pucha, hubo un cambio de signo. ¿Qué implica? Tenemos un polo inestable.
Y solo con este ya sabemos que el sistema es inestable. Sin embargo, el criterio nos permite continuar. Y de la última, de menos, pasa a más, a otro cambio de signo, otro polo inestable. Tenemos dos polos inestables, el sistema, simplemente la conclusión es que el sistema es inestable. Y listo. Solo se analiza para decir que es inestable. No. Solo se analiza esa primera columna, profe. Solo la primera y no más que la primera. Ahora yo tengo una pregunta. Sí, señor. Si a nosotros nos llega a tener un sistema así inestable, ¿cómo hacer que vuelva estable? Toca aplicarle técnicas de control un poquito más avanzadas que la que vamos a ver, que la primera que vamos a ver, que se llama el PID. Luego, cuando veamos, por ejemplo, técnicas como el controlador por modelo interno, ese algoritmo sí permite controlar plantas inestables. Sí, entonces Listo, toca profe, está aplicarle un algoritmo más carnudito que el básico. Bien. Todo esto, pero era porque la explicación, pero una restica de una multiplicación, él lo hace uno en 3 minutos. Es porque era pues el paso a paso, la explicación, y porque realmente el fuerte de Routh-Hurwitz no es la estabilidad absoluta. Es decir, él me dice si eso no es inestable, pero es que nos falta ver el tema de estabilidad relativa. Estabilidad relativa, sí me dice, es el rango de estabilidad. ¿Qué tanto yo puedo incrementar el controlador antes de que sea inestable? ¿Sí? Con esto, muchachos, hemos terminado, pues nos dice, hay dos cambios de signo en los coeficientes de la primera columna. Esto significa que, sí, que existen dos raíces con partes reales positivas, es decir, dos polos inestables. ¿Sí? Por acá tenemos otro emplito, pero pues ya son las 12:05 de la tarde. Muchachos, les deseo una muy buena semana, buen fin de semana. Va a ocurrir dos cosas. La primera es que les voy a subir de una vez el taller de Routh-Hurwitz con la parte de absoluta y de relativa. Obviamente pueden ir avanzando en la de absoluta. Sí, la relativa la vemos ya la otra semana. Lo segundo es que también les voy a subir cuáles son los puntos de la entrega número 1 del proyecto, que realmente es investigar sobre el sistema. Sí, que ustedes conozcan qué elementos deben necesitar, van a hacer un pequeño esquema muy sencillo, nada lucido, sino un esquemita sencillo en Inventor, en fin. Yo les voy a pedir ahí unas cositas. ¿Bien? Oh, está muy abusivo, más tarea. Esa es investigación, no la tome como tarea. Profe, esta primera entrega vendría siendo que un día antes del parcial, ¿o qué? Sí, la dejamos para la semana de parciales porque solo es una entrega de investigación. Ok, profe, una pregunta. Señor. ¿Puede subir los videos como para tener una pequeña guía, no? Uy, Seba, yo no puedo hacer eso. ¿No? ¿Cómo se le ocurre? Sebita, yo a diario subo los videitos. Ah, no, yo hablaba del video de los proyectos. Los proyectos. Perfecto, a cada uno le voy a subir, o sea, ahí en el Classroom les voy a poner los links de esos videitos si es que todavía existen los links. Sí, si no, pues les subo de una vez el video. Pero sí, yo les pongo ahí los links de cada proyectico. ¿Estamos? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, se me cuidan, feliz fin de semana y fin de semana. Chao, profe. No se dejen coger la tarde con las tareas. No las dejen Profe, entonces, asesoría hoy a las 8 de Rocket. De pronto. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Chao, que estén bien.